Muy buenas tardes amigos, estamos en otra emisión más de su programa Ecosistema Digital. Hoy vamos a retomar un tema que hablamos aproximadamente 4 semanas, que tiene que ver con el tema de empresa base tecnológica. Por tal motivo me da mucho gusto que esté con nosotros y que haya aceptado la invitación, el estimado doctor Luis Lascurain, con el que estábamos precisamente retomando aquel tema de las empresas base tecnológica o conocidas como EBT, que hoy sería la segunda parte. Que tal cual, te acordarás en aquella ocasión que nos quedamos así que en la parte ya principal, no principal, sino la más emocionante, ¿no? Que cuál era, cómo implementarlo, ¿no? Perfecto, con mucho gusto, Fabián, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en esta sesión vamos a tratar la parte de las empresas base tecnológicas como segunda parte, pero básicamente hoy lo que vamos a ver es cómo están las CBTs impactando a México, es decir, beneficiando o maleficiando, ¿no? Entonces, de hecho, para la dinámica de esta presentación, vamos a estar pasando ciertas diapositivas para que el público que nos está viendo y que quiera verlo o retomar este video más tarde, Claro. bueno, más o menos se vayan dando cuenta de qué estamos hablando. Sí, para que le pongan ahí pausa, la Así- puedan ver, o si así- no, así les vamos es. a dejar un link ahí para Así que es. la vean, ¿no? Entonces, iniciamos con la presentación, en donde obviamente el primer slide, bueno, simplemente es una fotografía de qué es lo que está pasando, y si nuestro público ve, hay unos iconos que hablan de la universidad, hablan de la empresa, hablan de la innovación y la transferencia tecnológica, y por ahí viene una ecuación algebraica de I más D más I, que de alguna manera eso es lo que vamos a tratar de explicar y vamos a ver hacia dónde nos lleva este tema, ¿vale? Ok, entonces básicamente vamos a tratar de esta ecuación que si nos repites otra vez sería innovación. Es innovación, desarrollo e investigación. Investigación, tres elementos fundamentales para poder concebir a las empresas base tecnológicas. Muy bien. Muy bien. Pues mira, en el siguiente slide estamos poniendo de qué hablamos la semana pasada. Básicamente como para poner el antecedente de qué se trató y qué fue lo que concluimos. Así es. No es la intención volver a definir la CBT desde un principio, simplemente y a manera de introducción a este capítulo, estamos diciendo que las CBT son aquellas empresas que se dedican a generar tecnología. Generar a partir de una investigación, que hacen ciencia, que hacen desarrollo, que hacen innovación, que son empresas que por su estructura y por el grado de investigación que aportan, son empresas que dan alto valor de conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que son capaces de proveer nuevos productos innovadores, obviamente altamente productivos, y que de alguna manera las EBTs, como dice ahí nuestro slide, lo que hace es ser la respuesta a la trivialización de las tecnologías existentes. Es decir, se va abatiendo la obsolescencia, con nuevos productos. Nada más una cosa, perdón, sí, para clarificar, como hicimos en la primera parte, de que en estas empresas no se dedican como tal al desarrollo de una tecnología masiva, sino no es una situación como el caso de empresas que están en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Que desarrollan soluciones o prestaciones en la nube, sino que estas buscan enriquecer un conocimiento. Yo entendí, no sé si estoy bien al respecto, doctor, customizado a una necesidad prácticamente. Pues mira, en realidad yo creo que es más bien, más allá de una necesidad, yo diría es una tecnología en específico la que se está creando. La innovación no tiene precedentes, por consiguiente están creando algo que no existía. Muy bien. Entonces, al no existir, tú estás emitiendo un nuevo producto para una nueva necesidad. Así es. Entonces, sí puede, es decir, tiene un matiz de lo que acabas de comentar. Sin embargo, no necesariamente es para customizar algo, porque customizar es un efecto de mejora continua. Y no estamos hablando de mejora continua, estamos hablando de una creación desde cero y sin precedentes. Perfecto. ¿Sale? Muy bien, doctor. Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva, de hecho, espero que lo empiecen a visualizar. El tema de hoy, ¿cuál es? El tema de hoy es la adopción de estas empresas de base tecnológica en México. Es decir, nosotros como mexicanos pues tenemos que ver hacia adentro de nuestra casa y tenemos que ver cuál es el impacto, ya sea positivo o negativo, que está teniendo en nuestro país para ver qué es lo que vamos a hacer. Claro. Y precisamente el tema lo llamé la adopción de empresas basadas en tecnología en México como una respuesta a la problemática de desarrollo
y competencia a nivel mundial. Okay. Es decir, cómo estamos compitiendo, qué vamos a hacer, cómo nos ve el mundo, hacia dónde dirigirnos y que obviamente en qué sentido las empresas de base tecnológica, que a partir de ahorita las voy a llamar EBTs, ayudan o podrían ayudar a México. Eso es básicamente lo que vamos a concentrar. Ok, primero reconocer entonces la ausencia de esta innovación real, tal cual, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener una, vamos a decir simulada, si no es la palabra insuficiente, ¿no? Así es, insuficiente. Y respondiendo precisamente a ese efecto global, ¿no? De la necesidad no de homologar, sino también de trascender más allá de las fronteras, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, para este tema vamos a tratar varios puntos que no vamos a definirlo ni lo vamos a tratar desde un punto de vista económico, social o político. Simplemente vamos a utilizar indicadores que nos van a servir de introducción al tema y para nosotros poder evaluar el impacto que tenemos. Muy bien. ¿Cuáles son ellos? Los enuncio. Primero, el Producto Interno Bruto. Vamos a hablar de población. Vamos a hablar de indicadores de crecimiento económico. Vamos a hablar de competitividad. Vamos a hablar de patentes. Vamos a hablar de vinculación empresarial, de índices de innovación. Vamos a dar, ahora sí, a título personal, una panorámica interna de México ante las EBTs. Muy bien. Es decir, ya es aquí la aportación, ya es la reflexión. Y de ahí vamos a partir a 4 puntos más, que es la premisa para la adopción de las EBT, es decir, cuáles son los requisitos, qué política de Estado debe de existir o debiera, la ruta crítica para la creación de las EBTs y por último, vamos a hacer unos pequeños comentarios al Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024 que actualmente está gobernando en la presidencia. Entonces, en el siguiente slide es un gráfico que vamos a hablarlo desde el punto de vista de la población. Tú me vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la población con las EBTs? Lo que pasa es que vamos a ahorita a ver o inferir que no necesariamente los grandes países con un gran cúmulo de población necesariamente van a la vanguardia en términos de Producto Interno Bruto, de competitividad, de desarrollo tecnológico. Pareciera que sí, ¿no? Que sí. Porque inclusive estoy viendo que se está destacando en la presentación que estamos viendo, amigos, dos grandes naciones, China y la India, ¿no? Exactamente, así es. Vemos ahí en el gráfico a China y a India y vemos una serie de países que obviamente ocupan por su población una parte del pastel importante. China tiene alrededor de 1.393 millones de pobladores. Imagínate nada más, 13 veces casi la población de México, ¿no? Sí, más o menos. Eso quiere decir que ocupa el 18.4% de la población mundial. Hoy, al 2018, estamos en 7.597 seres humanos que estamos viviendo actualmente. Y China lleva el 18%. Casi la quinta parte de la población mundial viene de Asia. ¿Sí? Luego, exacto, y luego la parte de India que tiene otro 17%. Entonces, entre esos dos países, básicamente se llevan un 30 y tantos % de la población. Muy bien. Y entonces, diría quizá alguno de las personas que nos están escuchando, bueno, es que definitivamente no quiere decir que haya muchos pobladores tengan un potencial de crecimiento. Eso es cierto. Porque más adelante vamos a ver que hay países más pequeños que tienen un Producto Interno Bruto muy grande. Claro. Pero ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque la población de un país son nodos de capital humano. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros somos un punto que disemina habilidades, conocimiento, capacitación. O sea, es decir, podemos ser un punto donde se puede de ahí apalancar para el siguiente crecimiento de la siguiente persona. O sea, entiendo que las competencias que vamos adquiriendo las debemos de potencializar. Así es. Pues imagínate China con esa cantidad de pobladores lo que pudiera hacer. Pero bueno, ahora, ya hablé de la población. Ahora voy a hablar del Producto Interno Bruto en el mismo slide. Si te fijas, en la parte inferior derecha está Estados Unidos y tiene un recuadro y tiene una imagen que dice número 1. El Producto Interno Bruto más grande que existe es el de Estados Unidos, con una población de 328 millones. Que si comparas con 1.391 de China, nada que ver. Pero si te fijas, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos
es 20.4 trillones de dólares. Trillones. Sí, trillones. Al cierre del 2018, ¿contra cuánto crees de China? China trae 14. O sea, 20.4 contra 14. Y en donde un país es N veces más grande que el otro. Entonces, ahí es donde se comprueba que no necesariamente el volumen de población de alguna manera produce o participa en el Producto Interno Bruto. Claro, incluso aquí estamos infiriendo que por qué es tan relevante el tema que ha ocupado estas semanas referente a la guerra comercial Estados Unidos-China, ¿no? Así es. Precisamente derivado de toda esa capacidad productiva que tiene que ser reportada. Así es, así es. Ahora, fíjate bien, en ese mismo slide vemos más arriba, vamos al número 2. El número 2 viene, perdón, es a la izquierda, es China. Es que, ya lo comenté, es con 14 trillones de dólares. 14 trillones. El tercer país más rentable desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, si me permites utilizar, es Japón. Y Japón tiene un Producto Interno Bruto de 5.10, pero tiene una población de 125 millones. O sea, muy pequeño. Entonces, fíjate bien, con estos datos que te estoy dando, de entrada quiere decir, o viene la pregunta, bueno, ¿cómo le hacen ellos? Ellos están haciendo algo mucho mejor que las demás naciones para tener este crecimiento. Sí, que hay una relación directa entre el número de población con la capacidad que tienen ellos para desarrollar. Exacto, exacto. Y entonces, en esa capacidad, más adelante vamos a ver a qué se debe esa capacidad. Muy bien, muy bien, muy interesante. Vamos para allá, vamos para allá. Está bastante interesante porque les aseguro que a lo mejor teníamos otra concepción totalmente distinta. Yo diferente. la tenía, Bueno. ahorita que estamos Pues viendo. vamos a ver qué piensas después de la sesión. Claro que Hacia sí. la esquina superior derecha está Alemania, que tiene un Producto Interno Bruto de 4.2, es el cuarto lugar. El quinto lugar lo lleva, en este caso, el Reino Unido. El sexto lo lleva Francia. Y el séptimo es India, que es un país grande con una producción de 2.85. Ahí están los valores. Muy bien. ¿México dónde queda? Viene la pregunta. Bueno, ¿y dónde es México? Exacto, ¿Dónde queda? donde todos ya estamos preguntándonos ahorita. Sí. Bueno, Y a propósito, perdónanos, para que nos envíen también sus comentarios aprovechando esto, para ver qué opinan al respecto de este tema, porque Sí, claro. a nosotros nos interesa bastante para poder retroalimentar y de poder darle continuidad a este tipo de temas tan interesantes. Así es. Bueno, México está en el lugar 15. Muy bien. Está en la parte inferior casi derecha. Nosotros aportamos 1.19 trillones al cierre del 2018 y somos oficialmente 131 millones de mexicanos. Obviamente contando con todos los residentes que están en otros países, en Estados Unidos. Sí, o sea, todo lo que está censado, bueno, esas son cifras del INEGI, obviamente son cifras que de hecho ahí está el URL abajo de donde viene, y entonces pues es lo que tenemos registrado como población. Muy bien. Ahora, en el siguiente slide, quiero que ustedes vean dos cosas. Y veamos, vamos a partir la pantalla del lado izquierdo y para la parte del lado derecho. El Producto Interno Bruto se mide, o su unidad de medida, es el crecimiento económico. A través, expresado en una tasa, es decir, en un porcentaje. Así ¿Sale? es. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues el Producto Interno Bruto hace uso de los recursos naturales, de los bienes de producción, de la inversión, etcétera, etcétera, para que a su vez produzcamos una serie de bienes y servicios que obviamente estamos comercializando tanto en el mercado local como en el exterior. Ahora, sin embargo, México, esa es la parte derecha de la pantalla, y quiero que vean los años 2018, es decir, que hagamos una lectura de abajo hacia arriba. Ahí viene el Producto Interno Bruto, es decir, a qué ritmo venimos creciendo. Y en los últimos años en realidad no hemos crecido, hemos decrecido. O sea, incluso viene la gráfica, bueno, incluso viene la tabla desde el año de 1990. Les voy a explicar por qué puse a propósito 1990. Ok. Porque en 1990, al menos en México, ya empezaba a sonar Internet como plataforma de cómputo en las empresas. Ya empezaba a desarrollarse. Sí, me acuerdo porque incluso a mediados de los 90 fue cuando que las escuelas empezaron a adoptar. Exactamente, incluso los booms comerciales de business to business, etcétera, etcétera. Y a partir de los años 2000 a la fecha empezó los booms de las redes, la convergencia de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, puse como referencia la tecnología con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y los últimos 6 años, sí,
Y obviamente en los últimos 6 años que hemos tenido un decrecimiento. Y ahí están las explicaciones. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, vámonos a la siguiente diapositiva, en donde viene, bueno, entonces, ¿cómo está México ante el mundo? México ante el mundo no tiene una manera única que no sea a través de la competitividad. ¿Y qué es la competitividad? Es simplemente es una expresión, es la forma en que damos a conocer al mundo cómo nos hemos venido desempeñando en diversas áreas. Ok, si entiendo entonces esa percepción que se tiene allá afuera sobre nosotros, pero la percepción basada sobre hechos, ¿sí? Medibles, claro. Cuantificables. Así es, señor, así es. Entonces, la competitividad es un indicador, como otros 4 que vamos a ver ahorita en esta presentación. Y que estos indicadores, que es precisamente lo que yo estaba hablando al principio de los temas que vamos a hablar, la competitividad tiene un indicador que hoy, cuando vemos las cifras, vas a ver que cada día están más rigurosas. Lleno de sorpresas. Están rigurosas. Entonces, vámonos en el siguiente slide. ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a presentar esta competitividad? A ver. Primero, yo creo que un criterio serio debe ser a través de un estudio que hace las organizaciones mundiales. En este caso, como todos sabemos, hay un reporte de competitividad global que elabora el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, a principios de año. Los datos que yo traigo es al corte de 2018. Okay. Y de hecho, si están viendo nuestra filmina, al lado derecho viene en inglés y preferí dejar en inglés porque es la fuente como están redactando los autores de este reporte. La fuente original sin interpretación. Exactamente, para evitarnos de un problema de traducción e interpretación. Y que básicamente este reporte lo llaman tendencias globales y sus implicaciones. Y nada más y nada menos dicen, si todas las economías quieren crecer y asegurar un ingreso, tienen que invertir en medidas de competitividad amplias. Medidas de competitividad amplias. Sí, es decir, tienes que estar explorando diferentes tipos de inversiones que te generen competitividad hacia todas las áreas de campo. Ya no quedamos en el ámbito tradicional donde siempre se invierte, ¿no? Exacto. Y que se estanca. Exacto. Buscar nuevas maneras en las que se puede desarrollar. Y de hecho, tú acabas de tocar un tema muy importante porque precisamente ahorita vas a ver a qué se refiere. Hay una era de la industrialización que se llama la 4T. No tiene nada que ver con el gobierno actual. Sí. Aquí es esa parte. No tiene nada que ver. Para que no nos digan que estamos hablando, haciendo promoción. No. La 4T. Ahorita la voy a explicar. Incluso vamos a ir al siguiente slide. Muy bien, doctor. En el siguiente slide, quizá la persona que nos están viendo, que nos vayan a ver, van a ver una pantalla con diferentes tablas. Del lado izquierdo hay una tabla concentrada con los 140 países que este estudio incluyó para medir la competitividad. Y obviamente ahí viene la lista. Yo sé que es un poquito ilegible. Por eso, del lado derecho puse 3 cuadros. Y extraje los más importantes, al menos para esta plática. Primero, ¿quién es el top 10? ¿Quién es la economía que tiene referente? Estados Unidos. Sí, siempre. Estados Unidos tiene un score o una calificación de 85.6. ¿Qué quiere decir en palabras de los autores? Que es de la economía ideal. Porque casi sacó palomita en todos los 12 indicadores que ahorita vamos a ver más adelante que miden o que determinan este score. De ahí sigue Singapur, sigue Alemania, sigue Suiza, sigue Japón, etcétera, etcétera. En el segundo recuadro que dice China, ocupó el lugar 28. Fíjate bien, aquí viene el contraste. ¿Cómo es posible que en competitividad tenga lugar 28 cuando es la segunda economía de Producto Interno Bruto que existe en 2018 mayor? Contrastante, habría que ver el porqué de esta razón. Así nada más a grosso modo te diré que sigue habiendo demanda de los productos, pero se está quedando en obsolescencia. Quizá eso puede ser una combinación. Así es. Porque si te das cuenta, los top 10, ahora sí que son países que son heterogéneos realmente, bajo ciertas condiciones, ¿no? Sí, claro. Pero tienen un común denominador, la inversión constante. Sí, claro, y obviamente la investigación que ahorita vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta para este slide. ¿Y México dónde queda?
Otra vez esa. Otra vez. Yo creo que esa es la intriga, ¿no? Sí, no, yo creo que ese va a ser Yo ya tengo el punto machacate. Y cada vez vamos a tener que preguntar dónde estamos nosotros. Ajá. Bueno, en competitividad sacamos el lugar 46. 46. Es decir, sacamos una calificación del 64.6% o puntos, como quieras llamarlo. Ujú. Y que déjame decirte que no es de decir pase de a panzazo. Ujú. Es más, yo creo que es de preocuparse Bastante. porque la media en el reporte de estos 140 países que fueron medidos en competitividad Ujú. es cerca del 60-62%. O sea, apenas estamos en la media. Doctor, yo te preguntaría que entonces no pasa. Pues no O sea, pasa. tú lo reprobarías en esa... Sí, fuera claro, de esas- totalmente. Totalmente lo reprobaría y más adelante te voy a decir por qué. Ok. Porque somos un país que estamos privilegiados en su situación geográfica, en recursos naturales, que simple y sencillamente, aunque no somos un país tan grande como China, Ujú. somos un país que podemos tener autosuficiencia Claro. y podemos generar exportación de diferentes rubros. Sí, no dejarnos ver, como dicen, por la finta, ¿no? Sí, China, su mayor extensión es un desierto, ¿no? Claro, Así es. todo está concentrado en el lado del Pacífico, ¿no? Así es. Pero, sin embargo, los recursos México con que cuenta son impresionantes. Exactamente. Bueno, entonces, ya de entrada tenemos otro indicador. Competitividad andamos Ujú. en 60 y tantos. 60, bueno, Vale, vámonos al siguiente. reprobar. Fíjate bien. Ahora, viene la parte de decir, bueno, esta competitividad, ¿qué mide? Ujú. O sea, tú me dices, yo no soy competitivo. Ok. Ahora, explícame por qué no O soy. digamos que unos criterios. de Exacto, base. dame tus criterios. Bueno, Ok. el Foro Mundial mide 4 dimensiones. Ujú. Una es la que se llama el medio ambiente, Ujú. que ahorita te voy a decir qué es. Ok. La otra es el mercado, Mercado. la otra es el capital humano y la otra es la innovación. Muy De bien. entrada, de estos últimos 2 puntos, ya de entrada es un pisotón al callo, porque lo que decía en China, no es el número de habitantes, es el número de nodos de capital humano que existe, que precisamente generan habilidades. Y aquí lo mide la competencia, la competitividad, aquí lo mide. Nada más un paréntesis aquí, porque el nodo que comentas, para que nos entienda un poco nuestra audiencia, puede ser cuando hablas de esa persona que tiene las competencias necesarias para acreditar competitividad allá afuera, no en su país. No, no necesariamente. Mira, cuando yo me refiero a un nodo, imagínate que tú tienes un diagrama, Ujú. donde tienes puntitos y los empiezas a unir con líneas. Ah, Entonces, ok. haz de cuenta, tú, Fabián, eres un nodo. Y a lo mejor Fabián, dentro de su expertise, como en tu formación de abogado y maestría, etcétera, tú eres un nodo que habilita ciertas habilidades, ciertas funciones, Ok. ciertos beneficios hacia otro nodo, que precisamente es otra persona, y que al final, esas habilidades, si quieres llamarlo así, es capital humano, es parte de lo capital humano. Entonces, por eso decía, imagínate, si todos viéramos de una sola manera el potencial que como humanos individuales tenemos, ¿sabes la sumatoria que teníamos de beneficios? Impresionante. Entonces, la competitividad mide el capital humano. Muy bien. Luego, la innovación. Bueno, la innovación, ahorita vamos a platicarla muy a fondo, pero te voy a decir y voy a empezar a ver los indicadores de la innovación, que es precisamente la parte que dice como Innovation Ecosystem. Ok. Él mide 2 puntos. El dinamismo del negocio, es decir, qué tanta la estructura de los negocios, de las empresas, se presta para la creación, modificación, cambio de estructuras, adaptación hacia los nuevos entornos. Ok, la factibilidad Factibilidad. del cambio. Exactamente. Y la otra, y la más importante, es la capacidad de innovar. En donde ese es en realidad el talón de Aquiles que yo creo, en un estudio de estos, la mayor parte de los países claudican, reprueban. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar de innovación. Es más, la palabra innovación junto con la palabra estrategia y la palabra fútbol son de las palabras más coloquiales que tenemos los mexicanos. Y lo utilizamos para Y todo. lo que va para todo. Ya tengo Es que yo voy a estrategia. innovar, yo voy a hacer estrategia y hablas de fútbol. ¿No? Y cuando haces tu planeación estratégica, dices, el objetivo es innovar. Exacto. Siempre estar en innovación. Exacto. Y ni siquiera Pero sabemos sí- qué es. Exactamente. Desgraciadamente nuestra triste realidad. Ahora, en la parte de los otros dos factores económicos que aparecen, que es el mercado y la parte del medio ambiente, ahí en total estos son 12. Ambiente tienes 4 indicadores y uno de ellos es la institución. Ujú. Si no tenemos instituciones transparentes, libres de corrupción, con una tramitología expedita, precisamente al dinamismo, entre otras cosas,
pues déjame decirte que este proyecto y cualquier otro lo claudica. Claro, la exigencia ya de que esa relación G2C, gobierno-ciudadano, Así tiene es, que así acortar es. esa brecha. Así es. Infraestructura también evalúan, las telecomunicaciones, eso de la parte del medio ambiente. Y en la parte de los mercados, pues obviamente evalúan la parte de productos en el mercado, la parte laboral, que también es un tema bastante... Porque es fuerte. mercado laboral, al fin del día a día, es un mercado. Exactamente. Entonces, fíjate bien, vuelvo a mi punto del slide al principio. La población, si tú capitalizaras la habilidad humana de esa población, ¿sabes lo que puedes hacer? Y no es hablar nada más de población, no nomás hablar de 1.373 de chinos o 133 millones de mexicanos. Yo utilicé la palabra nodo capital humano, porque, y más, me lo acabo de inventar, porque yo veo así un sistema de conexión. Tiene un vínculo, una relación directa. Esto que estamos haciendo ahorita, a alguien le va a servir, a alguien va a catapultar, si es que tiene la voluntad de. Vamos a asociar entonces que también desarrollar ese potencial, exacto, pero ya desarrollar en la práctica. Así es. Ya no que nos quede el conocimiento. Es momento Así es. entonces ya de sacarlo, Así es. pero con esa conciencia que nos estás precisamente relatando. Así es. Bueno. Muy bien. Bueno, vámonos al siguiente slide. Muy bien. Y vamos ahora sí a poner el dedo en la llaga. Vamos a meter los dedos en los clavos. Así que vamos Sí. a prepararnos para esto. Mira, ese slide, si ahorita nuestra audiencia lo está viendo, es un slide donde ese es el estudio que califica a México en el lugar 46, con el famoso 65%, vamos a hacer. Fíjate bien, todas esas barritas que existen ahí en color rosa, color naranja, color púrpura y verde, son cada uno de los indicadores que te acabo de mencionar en el slide anterior, es decir, instituciones, mercado, adopción de la innovación, etcétera, etcétera. Todos los criterios ahí están. Etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sé que a lo mejor no se alcanza a ver, entonces a propósito, del lado derecho, dejé dos cosas. Primero, dejé la redacción y la descripción que hizo del caso el Foro Mundial acerca de México, en donde destacan... Perdón, es como, vamos a entender lo que es el diagnóstico. Sí, el diagnóstico. Y lo dejé en su idioma natural, precisamente para evitar errores de traducción y de interpretación. Y obviamente, ese párrafo, así como las gráficas que están del lado izquierdo, se resumen en el cuadro que está a la derecha con tres colores, verde, amarillo y rojo. Ya de ver esos colores ya me causó así. Exactamente. Entonces, ahí están los 12 indicadores. Y si te fijas, si empezamos de arriba para abajo, pues solamente dicen que México a nivel macroeconómico es estable. Ok. Claro, también suena que es un país en donde las políticas de salud, el estado de salud de su población es sana, es decir, tiene arriba de 85 puntos. El tamaño del mercado es muy interesante, por supuesto. Hay de ahí la atracción de mucha inversión. Exactamente, ahí es donde viene. Y obviamente esos están en verde. Sin embargo, veamos los otros dos indicadores que están en amarillo. Y te voy a decir por qué los puse en amarillo. Porque estos dos, por su valor que obtuvieron, están ligeramente arribita de la media. O sea, no quiere decir que porque estamos arriba de la media, es decir, con 73 puntos en infraestructura y 66 en el dinamismo de negocio, ya la hicimos. No, es un foco amarillo porque se puede volver hacia abajo o se puede ir hacia arriba, o sea, estás al filo. O sea que nosotros prácticamente, lo que yo entiendo, que no debiéramos estar ahí. No. Que tenemos que dar un indicador en verde. Así es, exactamente. Luego los que vienen en rojo, que son los últimos, bueno, pues esos ya son de pensarse, porque incluso vámonos al último, que es capacidad de innovación. Estamos reprobados, estamos en 43 puntos. Totalmente. Ahora, si tú me preguntas, oye Luis, ¿qué se te ocurre hacer? Este mismo cuadro me está diciendo qué hacer. La estrategia que yo haría es una estrategia que empieza a atacar los problemas de abajo hacia arriba. Es decir, lo primero que tenemos que atacar es innovación. La raíz. Como innovación. Tenemos que convertirnos en un país que se dedique a innovar. Oye, doctor, pero yo te preguntaría, ¿no tenemos un instituto que se encarga precisamente de todo este tema? Pues mira, hay varias instituciones, ahorita más adelante ahí cito algunas. Sí. ¿No están haciendo su trabajo o qué pasa? Yo creo, mira, tampoco es convertirnos en una persecución, una cacería de brujas. No, yo creo que ha empezado y ha habido iniciativas. Hay institutos, hay programas, hay apoyos, es decir, sí ha habido algo. El tema
El tema es que cuando tú lo ves desde una perspectiva interna, dices tú, pues sí, lo estamos haciendo, ahí vamos, etcétera, etcétera. Cuando tú te comparas con el mundo y ves una estadística de este tipo, la respuesta es que no es suficiente. Ya entendí, que para México, correcto. Para México estamos bien. Quisiera. Pero para afuera no. Pues no, ahí está el indicador. El tema es que acuérdate que la mejor crítica no viene de ti, sino viene de lo que te circunda. Claro. Por eso es importante que reconocer que este documento que estamos viendo ahorita, sí, la fuente es internacional. La apreciación es internacional. Y es objetiva. No tiene ningún matiz político, ni idealista, ni de interés. O sea que aquí fuera de interés de otro tipo, es meramente así es. Analizar la situación, el diagnóstico tal cual. Así es. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues México, lugar 46 de 140 países, 65% de calificación. Y donde nos duele es la innovación, las instituciones, ese segundo lugar, las telecomunicaciones, o sea, nos jactamos de que todo el mundo tenemos internet, pues tenemos internet en las zonas rurales. Vete a la Sierra Tarahumara, no hay ni agua ahí. O sea, así como quieres abatir la pobreza, así como quieres abatir la educación, ¿cómo quieres llegar? Pues no hay manera. Yo siempre he criticado esa situación porque a pesar de que tenemos muchos oferentes, pero en realidad vienen a ser clientes todos ellos de un solo agente económico preponderante. Mientras el gobierno mantenga una concesión a un solo agente preponderante, vamos a estar ahí. Necesitamos que esa se disperse. Y no va a ir a las zonas pobres que necesitan ese servicio. Porque lo ves desde el punto de vista del capital. Claro, exacto. Entonces, antes de pasarme al siguiente slide, termino con diciendo la estrategia está ahí en el cuadro verde, amarillo, rojo. Perfecto. Lectura de abajo hacia arriba. Esas son las iniciativas que tienen que hacer. Y no lo digo yo, eso es simplemente lo que está cuantificado. Sí, es un relato prácticamente del diagnóstico. Muy bien. ¿Qué otro punto tenemos ahí en el rojo? En el rojo tenemos el mercado laboral, el mercado de productos y las habilidades, los skills. Y los skills se refiere capacitación, grados de estudio. Grados de estudio. Yo la última vez que por ahí vi una estadística andábamos alrededor de los 10 años de estudio, es decir, primero, segundo de prepa, por ahí andábamos. En otros países, sin nombrar para que no parezca esto malinchismo, están en 16 años, o sea, es decir, gente que tiene carrera y maestría, ¿sí me explico? Entonces, la pregunta aquí, bueno, qué bueno que hiciste la pregunta porque ahora yo te regreso con otra pregunta, la reflexión. ¿Cómo quieres ser competitivo si la gente no está entrenada? ¿Cómo quieres que México tenga un avance o incluso te atrevas a decir que México está reconocido como una economía cuando sabemos perfectamente que hay una serie de cánceres que están lacerando, están mermando nuestra competitividad? Porque vamos a hacer la eterna economía emergente, así como lo estás planteando. Pues yo hasta dudo de que seamos emergentes. A mí se me hace que tiene que haber una otra subclasificación de la emergencia de la emergencia. Pero te acuerdas que ya no se puede decir tercer mundo. No, pues ya no. Ya somos emergentes, sí, bueno, en vías de desarrollo. Bueno, vamos a respetar ese criterio, pero bueno, sea lo que sea, no estamos a la par. Pero es una simulación porque realmente, como bien lo dices tú, y estoy de acuerdo contigo, nos falta. Hace mucho. Bueno, vamos al siguiente slide. Bueno. Vamos a ver, ya vimos a México. Ahora compárate con los grandes. Hay que compararnos con Estados Unidos y con China. O sea, estoy agarrando a las dos potencias del PIB más grande al cierre de 2018. Los que justamente ahorita se encuentran en guerra comercial. Exactamente, casualmente. Bueno, fíjate bien. En este slide, a lo mejor también está un poquito muy denso en cuanto a datos. Pero aquí está del lado izquierdo el Estados Unidos, que es el primer lugar, y China, que es el 28. Y ahí están sus indicadores. Y si te fijas en el lado de Estados Unidos, sus barritas son un poquito más saludables, más altas, con una calificación mejor que incluso que China. Abajo puse a propósito unas flechas en verde y unas en rojo y algunos textos que dice igual abajito, simple y sencillamente para facilitar la lectura. ¿Cómo se debe de leer? Estados Unidos contra China, casi en todos sus indicadores tiene flechita verde, es decir, rebasa a China en ciertos puntos. Podemos interpretarlo como que es una tendencia positiva, al referirte así. No, es mayor. La calificación que sacó en cada uno de esos indicadores es mayor que la de China. Y si te fijas, y si te vas del lado de China, están las rayitas hacia abajo. Quiere decir que estuvo abajo de Estados Unidos. Es decir, la calificación que recibió en cada uno de sus indicadores le fue mejor a Estados Unidos que... Donde nada más compiten o salieron igual es en la parte de telecomunicaciones y salud. Ahí son iguales. Y en donde China, ahí sí le gana a cualquiera en el país, bueno, en el mundo, es en el tamaño de su mercado. ¿Por qué? Por su dimensión geográfica. Es así como se debe de leer.
Pero imagínate que tenga un mercado así, ¿de qué sirve que yo tenga una población que son clientes potenciales de millones, pero cuando estos no tienen una capacidad inclusive de adquisitiva? Bueno, es que esa es precisamente la política de Estado que tenemos que practicar para activar esa economía. Sí, como reflexión, sí, ¿no? Exactamente, O sea, sí, claro. como que se contrapone una a Sí, la otra, ¿no? Porque así es. quieres ver el lado positivo, no, pero sale esto. Claro. Muy Ahora bien. déjame decirte antes de pasarnos al siguiente slide. No sé si estemos ahorita en foco de cámara, pero fíjate, los dos indicadores de innovación, tanto de Estados Unidos como de China, muy altos. Claro, Estados Unidos tiene mayor innovación. Y es un país N veces más pequeño que Estados Unidos, con N número de población menor que China. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo allá que existe y que está generando una producción que lo está colocando en este lugar y que no necesariamente va en función de su población. Claro. Quiere decir que la gente es altamente calificada. Quiere decir que la gente tiene acceso a capacitación. Quiere decir que la gente tiene acceso a herramientas. Tiene acceso al conocimiento. Al conocimiento. Exactamente. Oye, doctor, y podría ser como un caso como los países nórdicos, vamos a poner Finlandia, ¿no? Que dada su posición geográfica tuvo la necesidad de innovar, ahora sí en temas de telecomunicaciones. Sí, Porque recordemos que son los primeros fabricantes, inclusive de telefonía móvil, sí, claro. Nokia, Sí, ¿no? Nokia. Pero aparte de eso, toda la infraestructura de tecnología, pero sí. partió de una necesidad. Sí. De hecho, la movilidad, yo te pudiera decir, y según yo tengo recuerdo, la movilidad nace precisamente de condiciones adversas. Así es. O sea, en lugar de que estés caminando y tengas que abrir una cabina, pues obviamente la movilidad nace para facilitar la interacción entre las personas, ¿no? Y eso nace en Europa. ¿Sí me explico? Entonces, pues claro, obviamente, ¿esto cómo se da? Porque obviamente hay una política clara de innovación. Y tú acabas de decir una palabra que es clave en todo esto: conocimiento. Y ahorita la voy a dejar en suspenso porque más adelante en un slide viene la palabra conocimiento y vamos a entender que el conocimiento es la joya de la corona. Sí. Es la joya de la corona. Cada vez me tiene más en suspenso esto, porque ahorita ya, por ejemplo, toda la conceptualización, todo el concepto que yo tenía del desarrollo de innovación que teníamos, pues realmente no lo es. No es. O sea, hay algo, sí. Reconocemos que hay algo. No es suficiente. Yo creo que esa es la verdadera, la parte más objetiva. Claro. La que tenemos que hacer para alcanzar. ¿Y por qué te estoy comparando contra Estados Unidos? Pues compárate contra el más grande. Pues ya para qué andamos en pasos intermedios. Vámonos a ser más grande para que tengas definido. Con América Central, por ejemplo, vamos a estar ahí más o menos igual, ¿no? Exacto. O México va a ser el rey. No, de hecho, hasta eso ni siquiera somos el rey, es Chile el rey. Bueno. Ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien, vámonos al siguiente slide. Fíjate bien, aquí ya vamos a cambiarnos tantito de canal y vamos a hablar de las patentes. Muy bien. ¿Las patentes qué es? Es la escritura pública de una innovación, yo así lo llamo. Es decir, es algo, la patente es aquel que te reconoce, como dice ahí en el slide, reconoces públicamente que existe un invento sin precedentes, único y que está disponible para la humanidad. Eso es una patente. En términos jurídicos es el titular de derechos sobre esta invención. Así es. Entonces, ¿de qué sirve que estudies la carrera si no te has titulado? Es lo mismo. ¿De qué sirve que no has hecho inventas algo si no lo has patentado? Y si no, después esa patente no la has comercializado. Es aún peor. Entonces, habiendo dicho esto, fíjate bien, te voy a mostrar un gráfico, espero que lo estén viendo nuestra audiencia, que habla de más o menos las patentes que se han venido dando, su evolución de las patentes desde el año de 1883 hasta el año 2017. 1883. Así es, fíjate. Y fíjate bien, casi todos los países tienen patentes. Así. Pero los países que casi todos estos años han venido compitiendo son 4. Bueno, son 3 y una región. Okay. El primero es China, segundo Estados Unidos, el tercero es Japón, cuarto es República de Corea, obviamente del sur, y obviamente EPO se refiere a los países europeos. Okay. Entonces, fíjate bien, más o menos tenemos aquí que desde el año 1883 hasta el año 1960, pues más o menos lo que es China y, Estados Unidos y Japón vinieron compitiendo. O sea, es decir, tuvieron una actuación moderada, pero han venido no han dejado de patentar.
Sí, constantemente han desarrollado inventos. Así es. Han lanzado inventos, estos sean funcionales o no, o sean comercializados o no, ahí están. Exacto. Luego, China se suma a las patentes oficialmente, o al menos en estos registros, alrededor del año de los 80s, 85 ya. Con la apertura del gobierno. La apertura del gobierno y quizá otros factores socioeconómicos. Bueno, aquí el tema es que después del 85, a partir del 2000, empieza a repuntar dramáticamente. De tal manera que Japón crece entre los años 70 hasta los años del 2005 y empieza a caer. Estados Unidos lo rebasa a Japón en términos de patentes precisamente alrededor de los años 2005, pero China empieza a trabajar a partir del 2008-2009 y repunta. Y entonces el número de patentes que tiene China con respecto a Estados Unidos, obviamente en los años del 2017, por ejemplo, y de acuerdo a esta gráfica, alcanzaría el 1.400.000 patentes que tiene registradas en un solo año. Imagínate la cantidad. Exactamente, y aparte todas las que tiene atrás, pero estamos hablando de 2017. Si tú ves en la gráfica 2017 contra el número de aplicaciones, 1.400.000. Yo sé que se están preguntando ahorita, amigos de la audiencia, de que ¿y dónde está México? Espérame tantito. No, porque me imagino. Sí, ya, de hecho voy para allá. Porque de hecho. hablamos mucho de eso. Sí, wow, ¿no? Sí, ahora, antes de pasar al siguiente slide, yo quiero aclararlo. Es muy bueno tener indicadores porque es una manera objetiva de medirlos en la problemática. Así es. Pero hay que saber escoger las fuentes. En este caso, esta fuente es algo que se llama WIPO, que es la Oficina de Propiedad Intelectual Mundial. Es decir, esto no está sometida a un gobierno, a la interpretación de una persona, no hay intereses. Es una interpretación objetiva. Y esa es la que tenemos que irnos. O sea, la recomendación fuentes neutrales, ¿sí? Totalmente. Y supranacionales, bueno, que sí. Totalmente. Y eso es lo que más cuesta trabajo. Créeme que encontrar este tipo de gráficas, este tipo de documentos no son tan fáciles. Qué buen tip, porque realmente ese es necesario hoy en día, porque hay muchas fuentes tendenciosas. ¿No? Sí, amarillistas. Imagínate si consultamos una fuente totalmente estadounidense, imagínate. Sí, no, pues solamente se va a inclinar hacia Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muy bien. En el siguiente slide, vámonos al siguiente slide, y este está un poquito más denso, porque tiene 4 gráficas, y quizá voy a tratar de explicarlas una por una. Voy a empezar de la esquina superior izquierda, me voy hacia la derecha, y luego bajo otra vez a la esquina inferior izquierda, y me voy a la derecha. Muy bien. Muy bien. Bueno, en la primera esquina, donde dice aplicaciones de patentes, que tuvo un crecimiento más o menos del 5.8%, estamos hablando del número de patentes que se fueron registrando entre los años de 2001 a 2017. Aquí, por la naturaleza de los datos, aquí la muestra es un poquito más recortada. Sin embargo, vemos que a nivel mundial el número de patentes va creciendo. Entonces diría nuestro público, pues qué padre, hay innovación. Sí, nada más que no es de todos. Ese es el punto. O sea, no todos tenemos los beneficios de esa innovación. No, claro. Y de hecho vámonos aquí a la gráfica de la derecha, y ahí vas a ver que precisamente China, de ese 1.400.000 que hablábamos más o menos en el slide anterior, China se lleva más o menos 1.300.000, y otro tanto se lleva Estados Unidos, y otro tanto se lleva Japón, y así, ¿no? Y obviamente sigue la pregunta, ¿y dónde está México? Bueno, México viene en el siguiente slide. Pero antes de ir al siguiente slide, nos tenemos que dar cuenta que sí hay innovación, está en crecimiento, pero está en ciertos países. Y no todos los países tienen esa capacidad de participar en ese proceso de creación. Tan es así que ahora vámonos al gráfico, las 2 rueditas que están en la parte inferior izquierda. En el 2007, el gráfico que está del lado izquierdo dice que más o menos las patentes que se recibían a nivel mundial, un 49% se registraban en Asia, ya sea a favor de Estados Unidos, a favor de China, pero en oficinas del continente asiático. O sea, la región tal cual, prominente de registro asiático. Así es. Y otro tanto, 26% en Estados Unidos. 2017, 10 años después, el registro de patentes, 65% crece en Asia, y decrece en Estados Unidos a 20.3%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que hay países que por su estructura, sus instituciones, por su esquema legal, facilitan más el registro de patentes que en otros. Y tan es así que si ves el gráfico del mapamundi que está en la esquina inferior derecha,
Entre más oscuro es el país, tiene mayor índice de creación y registro de patentes. Y entre más claro, pues obviamente estamos en ausencia. Obviamente México tiene un claro oscuro, ¿sí? Junto con Brasil, según lo que está ahí. Pero obviamente las partes prominentes y los colores más oscuros están representando a Estados Unidos, están representando a China, están representando al continente asiático y a algunos países de Europa, como es Alemania, etcétera, etcétera. Fíjense bien, aquí nada más el comentario es el siguiente. Vean cómo está disperso el conocimiento y la innovación en el mundo. Países totalmente aislados de la innovación y países que están altamente involucrados en la innovación. Aquí surgió una duda, bueno, que a lo mejor puede ser también compartida por algunas personas de audiencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, hay una concentración que se da? ¿Qué pasa con esta famosa fuga de cerebros, no? Claro. Que te puedo decir, es que en México, o aquí no lo voy a patentar, me voy a ir a otro país, Suiza, Sí. no sé, Estados Unidos, tal Sí. cual, ¿no? Sí, O inclusive Chile, ¿no? Sí, Por ejemplo. sí. Y ahí lo registro, Sí. precisamente una, por la accesibilidad jurídica, ¿no? Que tengo, es esa jurídica. Y otra porque ahí lo puedo desarrollar, porque inclusive voy a obtener esta financiamiento. Así es, señor. Bueno, esto que acabas de mencionar está en este slide siguiente que vamos a ver. Fíjate bien. Y de hecho la pregunta es, bueno, las patentes de México, ¿dónde quedan? Ahí lo dice el slide, ¿dónde quedan? Bueno, fíjate bien, este slide es el top 20 oficinas que registran patentes. Ahí entra México, finalmente. ¿Sí? Está como en el lugar 12 o 13. Si lo ves, está del lado derecho. Aquí está México. Y fíjate bien, tiene un contraste entre rojizo y naranjado. Yo te voy a decir qué significa eso. Que de hecho, esa explicación venía en el slide anterior. No lo mencioné, pero te lo voy a aclarar. Muy bien. De entrada, México en el año 2017 recibió 17.184 patentes a nombre de México. El color rojo, que si te fijas en la barra de México está muy chiquitita, significa que fueron aquellas patentes que se registraron aquí en México. Y el color naranja significa aquellas patentes que se registraron en una oficina de patentes fuera de México. A lo mejor en Asia, en Estados Unidos, en Francia, no lo sé. Es el equivalente al INPI, pero en otro Exactamente. país. Entonces fíjate bien, tú ves, nos dices, bueno, México recibió 17.184 y todo fue afuera. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que México no tiene los instrumentos para patentar aquí. Que a lo mejor hay fuga de cerebros, lo que estás diciendo, a lo mejor la gente que dice, pues me voy a otro lado y allá hago yo todo mi show, sí lo registro como un producto, como una invención mexicana, sí le doy el crédito, pero me estoy yendo fuera. Y fíjate bien, en este mismo slide, si tú ves hacia el lado izquierdo, el primero es China y el color que predomina es el rojizo. Quiere decir que las patentes casi están ahí locales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno está instrumentando todos los procesos y ejercicios y trámites para que se dé la innovación de manera natural. ¿Será que se incentiva de una manera Exactamente, idónea? pudiera ser así. Estados Unidos, que está mismo en la misma gráfica, está mitad y mitad, vamos a poder llamarlo así. ¿Por qué? Porque tiene una porción en anaranjado y otra rojista, más o menos igual, y así están los demás países. Brasil está igual que México. Todo fuera de Brasil. Bueno, aquí el tema es, ¿cuál es la enseñanza de este slide? ¿Dónde queda México? Pues que México está afuera, no está en México mismo. Sin embargo, hay una capacidad de Claro, innovación, claro. está acreditada, Oh, eso está- pero ahí viene el problema, pero no para acá. Exactamente. Es que ese es el problema a resolver. Y ahorita vamos a ir más adelante para ello. Pero bueno, habiendo dicho esto, nos vamos al siguiente slide, que está más poblado porque la verdad no quise traer un dibujo en donde estuviera corto y no representara la magnitud de del punto al que quiero llegar. Fíjate bien, son dos gráficas, son dos tablas. La tabla de la izquierda habla de las empresas y la tabla de la derecha habla de las universidades. A ver, ¿cuál es el punto que voy a mostrar aquí? Lo que voy a mostrar es las 50 empresas que más patentes han generado en el año entre 2013 y 2015. Muy interesante. Fíjate, empresas. Vámonos primero por ese camino. La número 1 en ese registro de año fue Canon. Hoy tú vas a una tienda a comprar una cámara Canon, pues quizá la marca te suena,
no te hace tanto clic como comprar Sony, pero Canon es una empresa altamente innovadora. Entonces dices tú, ¿de qué vivirán? De las regalías de las patentes. Entonces la patente es un negocio. Y que ni siquiera en México lo vemos así. Así como la franquicia podría ser, Totalmente. porque es un modelo de negocio, Claro. y que ya se replica en otras naciones donde ya se agotó en el mío. Exactamente. Ya se agotó, ya no es Y tienes atractivo. el derecho de cobrar por esa autoría. Claro. Entonces, fíjate bien, si alcanzan a ver algo, si no yo te los explico. La primera es Canon, la segunda es Samsung. O sea, aquí no está Apple, ¿eh? Tristemente aquí no está Apple, está Samsung. Luego está ahí otras empresas como Mitsubishi, etcétera, etcétera. Fíjate bien, yo te voy a decir, en el caso de Panasonic, yo fui a su evento en donde celebraban 100 años de la marca de Panasonic. Y en la presentación me pareció tan interesante, porque ¿sabes tú Panasonic cómo nació? Panasonic nació allá en su Japón natal, en la casa de este señor, no recuerdo su nombre, vendiendo focos dúplex, es decir, tenían dos focos en uno. Hoy, ¿quién es Panasonic? Panasonic está en electrónica, computación, electrodomésticos. ¿Qué quiere decir? Que Panasonic se convirtió en una empresa innovadora y no fue la empresa con la que surgió. La tradicional pasó de lo tradicional a lo innovador. Pero porque se dio cuenta que la innovación vende. Otro caso Philips, ¿no? Philips. Las bombillas y fue el que hizo el CD. Sí, exacto. El CD, no, pues, ¿quieres un caso peor? A ver. Peor para que nos dé esta risa. De una vez. Kodak. Kodak tronó como empresa. ¿Y sabes tú que Kodak tenía la patente de la cámara digital? Pero por necedad o negligencia de seguir queriendo vender sus camaritas de rollo y sentirse el dueño del mercado de las cámaras, no lo pudo hacer. Se engolosinó. O sea, a veces hasta la innovación genera ceguera. Y ahorita decimos quién es Kodak. Nada, ahorita Kodak se dedica a otras cosas. Como De hecho, Toshiba, que ya no hace computadores. No, ya especialmente hace puntos de venta, discos duros, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vámonos a las universidades. Ahí vienen las universidades y vienen las cinco universidades más grandes de cada país, en este caso de China, de Francia, de Alemania, Japón, República de Corea y Estados Unidos. Y que casualmente esas cinco universidades son las que más generan patentes. Voy a leer la primera, a cuenta China. Su universidad, si mal no pronuncio, es Zhejiang University. Esta registró en el año, entre el 2013 al 2015, sumó 8,108 patentes. Es importante porque acuérdense, amigos, de que las universidades también generan la innovación. Claro. Por eso tienen áreas de investigación. Así es. Porque de ahí mismo sale una gran inversión para luego aplicarla en el ámbito. Francia, su comisariato de energía, 2046. Alemania, en su universidad de Fraunhofer, está en 1507. Japón, en su Universidad Nacional, Instituto Nacional, 1274. República de Corea, 5180. Y Estados Unidos, en la Universidad de California, 2166. Nada más hablando de las primeras, una universidad de cada país. Nada más una. Y son varias. Bueno, ¿cuál es la moraleja de esta? La pregunta entonces. México. Vamos para allá. Es que sí, pues sí. Es que precisamente tú lo comentaste, estamos comparando con los grandes, ¿no? Claro. Pero no sé saber dónde estamos porque. Así es. Porque, de veras, tenemos universidades que se desarrollan. Claro, de hecho lo hay. Yo te voy a decir con dónde están. Vamos. Nomás déjame decirte la moraleja de este último slide. Empresas, universidades. ¿Cuál es la fuerza de ecuación? Se llama vinculación empresarial. Es decir, todas las universidades de cada país vinculadas a un esquema de empresarial producen y generan innovación. Y venden innovación. Ahora sí, ¿dónde está México? Pues México no tiene vinculación empresarial de manera proactiva, yo diría, de una manera factorial, en el sentido de que pues muy poco interés hay de ambas partes, muy poco interés. Entonces, tú lo acabas de decir, la UNAM tiene N cantidad de investigadores, el Politécnico, el CIBESTAF,
el CONACYT. O sea, tiene una serie de, o sea, hay material, hay capital humano, Sí. Fabián. El problema es que no existe el operador. Están los dos elementos, pero no está el operador. El operador se llama vinculación empresarial. Y la vinculación empresarial es una estrategia de nación. Tienen que haber los instrumentos para que ambas se vean y que no se interrumpan una a la otra. Bueno, ese fue el eslogan y prácticamente la moraleja de este slide. Vamos a que se va entendiendo más ahorita porque ya entonces ya estamos adentrándonos a esa diferencial que pues las CBT tienen. Es. Y ese operador. Exactamente. Ahí vamos entendiendo. Y ahorita vamos a ver entonces. Ahora sí que el tercer elemento, ¿podemos decirlo? Sí, señor. Sí, es válido. Lo que nos hace falta. Así es. Vamos al siguiente slide. Ahora vamos a pasarnos a innovación. Otro indicador. Y también nos va a ir un poquito mal. Porque también hay un estudio serio que se llama el Índice de Innovación Global, que también lo hace un organismo mundial. En este caso, esta cifra que estoy presentando es al 2018. Muy bien. Entonces, este slide habla, lo que quiere decir, hablemos de innovación. ¿Quiénes son los países que mejor innovan, al menos en este estudio del 2018? Suiza, los Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Singapur, y ahí viene por ahí Estados Unidos, que en el 6º lugar. ¿Dónde viene México? Bueno, pues México en el slide ahí lo ven un poquito más abajo y separado. México recibió el lugar 56. 56. De una muestra de 120 países. De calificación tuvimos 35.34 puntos. Sí, que una cosa es la posición y otra la calificación. Sí, o sea, cuando tú quedaste en séptimo lugar porque sacaste 6. Así es. Así te fue, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Hay indicadores, y que esto es muy congruente con el indicador de competitividad que presentamos hace algunos slides, que dicen que posiblemente si no sabemos innovar, ¿cómo puede ser competitivo? Bueno, en pocas palabras, la tecnología genera productividad. Punto. Ya. Entonces, explicas cómo un país con menos población, altamente tecnificado, tiene un Producto Interno Bruto alto. Pues claro. Porque al final del día, la tecnología es consecuencia de ese conocimiento totalmente aplicado. Exactamente. Ahí ya estás hablando de que entonces, ¿cuál es el activo más importante en esto? El conocimiento. Y entonces, una estrategia de Estado, una estrategia que tenemos que hacer nosotros es diseminar conocimiento. Si no diseminas conocimiento, si no capacitas, si no generas que la población eleve su nivel de estudios, etcétera, ¿cómo vas a ser productivo? Hoy, a nivel macro, lo vimos, somos una economía interesante. Pues sí, pero tenemos a lo mejor una industria de producción de zapatos muy anticuada, menos eficiente. Sí. Y como hay muchos casos, quizá ahorita se me ocurrió el de los zapatos, pero a lo mejor puede ser incluso el ramo textil, el ramo agropecuario, la parte de la química, o sea, no lo sé. Ahorita ya no estamos en una posición de restricción por el tema de transferencia de tecnología. Entonces, lo que pasa, la transferencia de tecnología en realidad es el método. La pregunta es ¿quién transfiere a quién? ¿Yo genero mi tecnología para transferirla a mis empresas o compro tecnología de un tercero? O sea, esa es la gran pregunta. La transferencia siempre ha sido. Es decir, alguien tiene que crearla. O la creas tú o la crea otro. ¿La consumes tú o se la compras a otro? Sí. Obviamente tú lo dijiste en la sesión anterior. El que te va a vender tecnología te va a vender la tecnología más vieja. Claro. Por ejemplo, la tecnología satelital. México, hasta que pudo, en los años 80, no me acuerdo exactamente, puso su primer satélite. Los otros países ya tenían satélites. En el 86, que era el Morelos 1 y Morelos 2. Bueno, Estados Unidos ya tenía N. Sí, no. Rusia tenía N satélites. ¿Por qué? Porque no tenía más tecnología. Y entonces vas y le compras tecnología a un extranjero, pues sí, espérame tantito, te voy a vender lo que tú quieras. Espérate 10 años. ¿Por qué? Porque la transferencia de la tecnología, al tratarla de transferir, nunca vas a transferir tu ventaja competitiva. Nunca. Okay. Nunca vas a transferir. ¿Sale? Bueno, vámonos a la siguiente. A ver, hablando de innovación, y aquí tengo otros 2 slides muy importantes, espero que nuestra audiencia lo esté viendo ahorita. Y fíjate bien, ahora vamos el mapa que está a la izquierda,
representa por región, ahora por región, es decir, Norteamérica, europeos, asiáticos, latinoamericanos, si suman sus índices de innovación que sacaron de este estudio y los sumas, pues ahora a ver, vamos a dónde se inclina la balanza. Okay. Resulta que Suiza es el número 1, pero por región es Estados Unidos y Canadá. Aquí está, ahí lo dice el 1. Suiza, fíjate, un país que tendrá la extensión de la Ciudad de México y del Estado de México. La verdad no lo sé, lo que sí sé es que pues obviamente es un país pequeño, pero con altos niveles de tecnificación muy respetables. Ausente de recursos naturales. Ausente, sí, exactamente. O sea, pues te digo que México con un conocimiento no le pide a nadie, porque su situación geográfica podemos hacer lo que quieran, pero bueno. Por regiones está Norteamérica, segundo lugar nos estamos yendo a Europa y tercer lugar es Asia. Muy bien. Es consistente este estudio con los otros mapamundis que presentamos, en donde o es Estados Unidos o es China o es Alemania. Y así está el mundo repartido. El resto parece como que nomás estamos viendo cómo pasa la pelota. Estamos jugando tenis, ¿no? Y a ver a qué nos cae, ¿no? Algo. Y a ver qué nos cae la pelota. ¿Sí? Y nos la quedamos aparte, ¿no? No, esa es mía. Sí, claro. A nivel Latinoamérica, fíjate bien, estamos en lugar 5º como región de innovación. Y eso porque Chile y Costa Rica están mejor que nosotros. Ahí está México. Pero hay cuenta que hace equipo con Costa Rica y con Chile. Y apenas estamos sacando un índice de 30 puntos. Contra 56 de estados de Norteamérica. Tú dime si lo que estamos haciendo es suficiente. Pues claro que no es suficiente. No, porque inclusive estos puntos, no vamos a decir que son aritméticos, pueden ser geométricos, porque pasar de uno al otro representaría todo un cambio inclusive del tema del conocimiento. Y muchos años, y mucha inversión. Sí, no es de que digas, ay, pasa del 34, no, porque puede ser geométrico. Así es. Si fuera así de aritmético. Así es. Ahora vámonos a la derecha. A la derecha, ahora vamos a preguntar, dime tus criterios de innovación, lo que hicimos con competitividad. Pues nada más y nada menos, el índice de innovación se mide de dos maneras. Todo lo que entra como un input que está haciendo el país y generando para que genere un output, esos dos mundos se suman. ¿Cuáles son los inputs? Volvemos al punto, las instituciones. Y aquí obviamente hablan de transparencia, el esquema político, el esquema regulatorio, hablan del capital humano, que si estamos capacitados, que si estamos entrenados, que si tenemos grados de estudios, hablan de infraestructura, hablan de mercado, la sofisticación del mercado, y del negocio. Y el output, si tú tienes todo eso de entrada, ahora ¿cuál es el output? Se va a filtrar, es como un filtro. Exacto. Es decir, ¿qué entregas? Exacto, ¿qué entregas? Pero hay dentro de ahí hay una serie de situaciones que no va a dejar que fluya todo. Pues no. Va a ser escaso y a cuenta gotas. Bueno, pero ahora pregúntate qué es lo que tienes que dar a cambio. ¿Cuál es el output que mide la innovación? Pues nada más y nada menos dos rubros bien sencillitos. Uno, conocimiento, tecnología y creatividad. Ya. Conocimiento, tecnología y creatividad. O sea, tú tienes que tener instituciones, mercados, gente, bla, bla, para generar conocimiento, creatividad y tecnología. Por eso estamos tan bajos, porque no tenemos esa capacidad. Por eso el índice está tan bajo. Los otros países que están galardonados con los primeros lugares es porque tienen todo esto. Entonces de entrada tú ya sabes, tú ya vas infiriendo qué es lo que tiene que cambiar México. Sus instituciones. ¿Sí? Y no es un tema legal, ¿eh? No es un tema legal, no es un tema político. Porque inclusive es una tendencia mundial de los gobiernos. Los estados tienden a ser transparentes. Así es. Y también derivados de la tecnología, de la estructura G2C, por ejemplo, que tiene que ser el rompimiento de esa brecha amplia para transparentar, automatizar. El gobierno, el estado necesita también ir poco a poco dando por ahí. Así es. Sí, y este tema, pues bastante interesante, amplio. Digo, lamentablemente a veces el tema del tiempo es lo que... Sí, lo que nos mata, por eso... Pero yo creo que a estas alturas, yo creo que ya tenemos un concepto más clarificado de la necesidad de la CBTs. Lo importante es que esto sirva para algo. Es lo importante. Así es. Es lo importante. Y la mejor manera de convencer es simple y sencillamente con cifras cuantificadas. Claro. Si el problema no lo cuantificas, jamás podrás encontrar la solución. Olvídate de eso. Sí, siempre las métricas, claro, la analítica. El objetivo, si no lo mides, olvídalo, no es objetivo. Estamos expertos, no sabemos. Muy bien. Ya
pasamos la parte de los indicadores y de poner el dedo en la llaga. Ahora vamos a la reflexión, que son los siguientes slides. A ver, el siguiente slide habla de la panorámica interna de México ante la CBT, es decir, ahora cómo nos vemos internamente. Y que hay una serie de cosas que quiero que veas. Mira, de entrada a México, yo decía al principio, no es que no haya hecho nada, sí se ha hecho. De hecho, hay un consejo de consultivo de ciencias que obviamente ha dado importancia a generar nuevas plataformas digitales, etcétera. O sea, existe eso. Por el otro lado, existen la OCDE. Gracias. Dice la OCDE, sí, hay esfuerzos, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque no tienes claro tu mercado financiero en el sentido de su desarrollo. No tiene una instrumentación para desarrollarse. Tiene obstáculos para la creación de empresas. O sea, hace una serie de puntualizaciones que dice, sí está bien, estás generando, pero no es suficiente. Tienes que cambiarlo. Tan es así que, por ejemplo, los recursos gubernamentales, los programas, por ejemplo, si existieron programas gubernamentales para la creación de BTs, esos son limitados. Esos, viene un gobierno y los quita, luego el otro lo pone, luego el otro lo quita. O sea, parece como que es echar a perder lo que hizo el otro. Sí, cuando nada más me voy a fomentar que hagan microempresas, pero nada más la estructura. Exacto, cambia la estrategia. Pero el fondo, ¿dónde viene? Exacto, y eso afecta, porque la CBT es como la salud. Independientemente de que venga un presidente de una corriente, de un partido, de una edad, de un ideal, el tema de salud es el mismo a lo largo de todos los años. Tienes que mantener sano al pueblo. Ahí persiste el mal. Exactamente. En cambio, los programas de EBTs, si alguna vez hubo un programa que daba recursos, o ya no lo existe. Ese es el error. Entonces, México, aunque haya hecho lo que haya hecho, y vamos a pasarnos al siguiente slide, porque ahí vamos a ver puntualmente qué programas existen. Primero, hay EBTs que están en los ramos de telecomunicaciones, electrónica, como vemos ahí en nuestro slide. Pero fíjate bien el primer párrafo. El primer párrafo dice, hablar de EBTs es hablar de alta productividad. Ahora la pregunta es, ¿México está preparado para la alta productividad? Desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de la tecnificación. Hay que trabajar mucho en todos los ámbitos. Exacto. Ese es el reto. Y qué bueno que lo plantees así, porque inclusive, y lo comento así, pues a mí me gustaría que se ampliara más en este tema y que no se nos quedara aquí, porque yo creo que estamos ya llegando a un punto ya del conocimiento, tal cual es la pretensión de este programa, ¿no? Así es. Que ahora sí podamos llegar a esa comprensión general. Digo, lamentablemente por razones de tiempo, ¿sí? No quiero que concluya aquí, sino a reserva de lo que tú nos puedas comentar y que nos hagas favor de venir en otra ocasión también, para concluir, bueno, darle lo que sea necesario para este programa, ¿no? Sí, claro, porque claro. ya vimos que es de alta relevancia, ¿no? Sí, es muy importante. Ahorita vimos indicadores, pero de una manera comprensiva, de una manera fácil de digerir, ¿no? Y eso es lo esencial en Sí, este claro, tipo. claro. De que no hacerlo técnico, no hacerlo de una manera teórica para que la gente no lo entienda, Sí, al contrario. Por eso les pedimos que nos apoyen con sus comentarios sobre este tema en particular de hoy, porque de aquí van a surgir muchas dudas posiblemente, pero la intención es de que se vayan clarificando y darle una utilidad práctica. Las CBTs el día de mañana los vamos a ver, queramos o no. Totalmente. Porque si no estamos Totalmente. destinados a ¿qué? A un posible fracaso. Así es. Entonces yo por mi parte, bueno, yo vuelvo a agradecerte mucho, mi estimado doctor, que hayas venido y que nos sigas compartiendo este conocimiento. Pues sí, como no, todo este tema da para mucho y, Sí. Y en la siguiente ocasión vamos a terminar obviamente lo que estábamos hablando y quizá vamos a aterrizarlo a algo más concreto para que el ejemplo sirva. Enriquece. Esa riqueza, exactamente. Claro. Yo nomás quisiera terminar, si me lo permites, así. Claro que sí. Terminando lo que dice el segundo párrafo que habíamos presentado. El conocimiento es el activo. Lo que tú decías. El conocimiento es el activo. La innovación es el producto. El desarrollo y el crecimiento es el objetivo. Las regalías es el premio. Pero el éxito es el valor agregado. Perfecto. Entonces, Más claro. Y vamos a meter esa información, vamos a incluirla en una URL para que ustedes la tengan ahí y podamos consultarla. ¿Te parece, no, doctor? Totalmente, muy bien. Bueno, pues yo quiero también agradecerte, al igual que siempre ustedes en otra dirección, la emisora Frecuencia CAT,
Por eso te otorgamos este reconocimiento, Muy bien. sí, por haber Muchas participado Gracias. en nuestro programa y agradecerte otra vez porque realmente este tipo de temas no son tan, vamos, no nos vemos a diario, No. pero lo que sí lo vamos a ver recurrentemente después, ¿no? Sí, Pero estamos, ahora sí que es una innovación tal cual, ¿no? Y Perfecto. entonces, pues muchas gracias, doctor, la verdad. Muchas gracias. Yo agradezco mucho tu No, participación. nada que agradecer, un placer. Y pues amigos, los invitamos a que continúen con nosotros, ¿sí? Todavía siguen otros programas bastante interesantes y seguimos aquí en Frecuencia CAT. Me despido, mi nombre es Fabián Domínguez, muchas gracias por estar con el ecosistema digital. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. ¿Cómo salió? No, excelente.